Ahí los que se les aparece en pantalla, a los que están en sus casas, pueden hacerlo a través de los medios electrónicos. Posiblemente después estaremos habilitando algunas otras formas. La idea es que podamos todos ser parte de esto sin tener limitaciones de lo que conlleva el estarnos en todo momento aquí congregándonos. Cuando no se puede por diferentes circunstancias, no sabemos a dónde va a ir esto, nos anuncian cosas que pudieran no ser muy gratas el fin de año si no tomamos las previsiones del caso. Bueno, hay que andar cuidándonos, hay que andar eh, teniendo precaución en todo esto. Bueno, amados, hoy quiero entrar en un nuevo tema. Ya estuvimos hablando la semana pasada y otra ahí sobre todo esto que nos enseñó la palabra hasta el versículo 21 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y hoy hay toda una instrucción que podemos encontrar en lo que es la porción desde el versículo 22 al versículo 30 del mismo capítulo 3 del Evangelio de Juan. Yo le he llamado a esta parte: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Justamente es una cita de una parte de este. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Al no tener nosotros claro, por qué adoramos, cómo adoramos, pudiéramos entonces de pronto confundirnos incluso hasta a quién adoramos. Y pudiéramos entrar en una ambigüedad. Y vemos algo en este pasaje de algo que estaba sucediendo en la iglesia desde los primeros momentos, desde el mismo inicio de la era cristiana. Estaba sucediendo algo entre los discípulos del Señor y los discípulos de Juan el Bautista. Y vemos cómo la religión puede ser muy enseñecedora y puede camuflar, y podemos estar de pronto metidos en cosas absurdas por estar defendiendo pequeños feudos, pequeñas áreas donde creemos que nosotros somos los dueños de todo y los dueños de la verdad, y hasta podemos estar desvalorizando actuaciones de Dios en otras personas porque sencillamente no comulga con lo que nosotros estamos entendiendo o caminando. Así que vamos a ver este pasaje que está en el Evangelio de Juan capítulo 3, versos del 22 al 30, y dice así: Después de esto vino Juan con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también, perdón, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús con los discípulos bautizando. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Aquí se da un periodo que es simultáneo. A veces no se ve muy claramente, en donde ambos grupos están bautizando en torno a aquel que se arrepiente y aquel que se inclina, pero se presenta ahí una controversia. Vemos también una segunda parte donde Juan silencia esa actitud competitiva que se está dando entre los discípulos suyos y los del Señor, y haciendo ver cuál es su papel subordinado. De hecho, aquí hay una transición que se está dando entre el ministerio de Juan el Bautista y el del Señor. Se está dando una transición entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, y lo que es el inicio de la obra del Mesías, donde Él venía a cumplir la promesa del nuevo pacto.
Se están dando todas esas situaciones en ese momento. Como leímos hace un momento al inicio, las palabras estas de Zacarías, Zacarías padre de Juan el Bautista, él tuvo inspiración por parte del Señor cuando él tuvo una visión y el Señor le reveló, cuando él le tocó hacer el servicio que le tocaba como un sacerdote en el templo, tuvo una visión de lo que iba a suceder en torno a su vida y un anuncio de un ángel que le hizo ver que él iba a ser padre, aunque era un anciano, de uno que iba a venir a anunciar el camino el inicio de la venida del Mesías, nada más y nada menos que el anuncio de aquello que había esperado del pueblo de Dios por siglos, por milenios prácticamente. Y era en ese momento él el receptor de esa noticia. Él inmediatamente se quedó totalmente turbado y no creyó en primera instancia. Y por esa razón se quedó mudo. Y no pudo hablar una sola palabra por 9 meses, hasta que el niño nació. Y después de que el niño nació, cuando él pudo, le preguntaron que cómo se debía llamar y que él pudo expresar que se llamaría Juan, en ese momento él pudo hablar. Y da esta expresión que es una profecía, la primera profecía prácticamente que se oía desde 400 años antes que el Señor había guardado silencio. Y él dice, nada más se la leo, yo creo que no está ni en la presentación, es Lucas 1:67, ya la leí antes, la leo en otra versión. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, el juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, hijo, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esas primeras palabras de Zacarías, después de haber guardado silencio, no porque quiso, sino porque fue enmudecido por Dios, por no creer al ángel Gabriel que le dio la noticia de esto que iba a suceder. Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y eso hay que tenerlo claro. Él viene a ser el último profeta y es el que señala, es el que anuncia lo que vendría. Él es el heraldo del Señor. Acordémonos que el término heraldo eran aquellos oficiales que llevaban órdenes de un monarca y llamaban al pueblo a la atención y que el pueblo escuchara, prestara silencio y señalaba a aquel que iba a hablar para que hablara el que iba a hablar. Esa era la función del heraldo, que todo mundo concentrara su atención en aquel que iba a dirigir una palabra. Dice el libro de Lucas, capítulo 16, verso 16, en la Nueva Traducción Viviente: hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Claramente la palabra no tiene ni una palabra de más. La palabra es precisa y todo lo que está ahí dicho está dicho con un propósito. Hasta ese momento la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron las guías, fueron sus guías. O sea, la otra versión dice la ley de los profetas hasta Juan. Y dice, pero ahora se predica la buena nueva del reino. O sea, ¿qué es eso? El evangelio. Y todos están ansiosos de entrar. O sea, el ministerio de Juan el Bautista fue el punto ahí de quiebre en la historia de la redención, en ese momento. Los fariseos, que al final de cuentas se creían expertos en la ley, expertos en los profetas, ellos no captaron la importancia, el significado de aquel a quien apuntaba la ley, a quien apuntaban los profetas, al que estaba anunciando Juan. Y a partir de aquí es el Espíritu Santo el que guía a todos los hijos de Dios. Y sí, eso es algo que tenemos que tener claro. A veces lo tomamos como muy trivial, pero no, los hijos de Dios no son guiados por el profeta.
moderno, a como algunos piensan que sigue estando vigente. Aquí dice que él fue el último. Pero de pronto creemos que tiene que ser alguien que me diga, dígale, ¿qué le dice Dios de mí? Y que tiene alguien que viene a decir, así te dice el Señor. Amados, la palabra dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. A partir de ese momento hubo un punto de quiebre ahí, un punto en el cual Jesús lo inaugura a través de ese llamado a ser el que viene a ser mediador de un nuevo pacto, que se inicia con mejores promesas. Hay gente que de pronto está viviendo en el antiguo pacto, bajo todas las antiguas condiciones, hasta bajo la ley, porque no entienden realmente este punto de quiebre que hubo allí con la venida del Mesías. Hebreos capítulo 8, verso 6, en la Nueva Traducción Viviente dice, pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, ya no hay sumos sacerdotes naturales, humanos, ya no existe la figura sacerdotal. Se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. O sea, tenemos algo que la palabra nos aclara, que Él viene a ser el intermediario, el árbitro, en este caso, aquel que va a estar entre Dios y los hombres, el único autorizado. A veces pensamos que es bueno tener una palanca para llegar y a veces mucha la línea de continuación de ciertos ejercicios de santos, santas, y es que está más cerca de Dios para que pueda hablar por mí delante del Señor, para que pueda interceder por mí delante del Señor, cuando en realidad ahora tenemos el único autorizado entre Dios y los hombres, el que es nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que nos dirigimos por medio del Espíritu Santo, que nos ha redimido, nos ha dado vida, a través de la persona de Jesucristo, al Padre, y clamamos por todo aquello que debemos clamar. Lo hacemos en el nombre de Jesús, por vehículo del Espíritu Santo, y hablamos directamente con papá. Es lo que el Padre nuestro nos enseña. Usted y yo hablamos, pedimos, oramos a papá. Por medio de esa conexión, ya no tenemos que decirle, ay madrecita, que tú que eras tan santa, tú que estás ahora en el cielo, sacúdele de ahí a Juan, a que no sé quién, para que me haga el favorcito. Y a veces pensamos y creemos que esos contubernios que hacemos a este nivel aplican también arriba. Y perdemos completamente el entendimiento de lo que la palabra anuncia. En este momento, el que era popular, el que era realmente conocido, visto, era Juan el Bautista. En ese momento que empieza todo este mover. Mientras que Jesús prácticamente era un desconocido. Dice la palabra que en Mateo capítulo 3, verso 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Todo eso a los ojos del entendimiento del pueblo de Israel dibujaba a alguien que fue muy claramente enmarcado dentro de lo que era la figura profética, que fue Elías. Elías era una persona que andaba vestido en una condición así muy particular. Si nos acordamos así, nada más, no creo que no está en la presentación, pero rápidamente, si usted va a Segunda de Reyes 1:8, dice, y ellos le respondieron, un varón que venía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, Elías Tisbita. O sea, eso fue cuando Ocosías mandó a algunos a pedirle, a consultarle, no al Dios de Israel, sino a un Baal. Y sencillamente es detenido por el profeta y le dicen que no hay profeta en Israel para que tengan que andar consultando a los Baales. Y entonces, cuando llegaron los que iban, les dice, ¿cómo era ese hombre? Y ellos dijeron, ¿cómo iba vestido? Y dice, Elías Tisbita. Entonces, era muy característico esa figura de ese profeta que fue un ícono, tanto así que cuando el Señor tiene la transfiguración, ¿con quién en la conferencia en el monte de la transfiguración? Con Moisés y Elías, figura de la ley, figura de los profetas. Anunciaron hasta ese momento. Todo tiene un sentido, todo encaja, todo tiene una razón de por qué. Y entonces aquí, ese que se presenta, viene y se presenta bajo la figura de ese Elías. No era Elías, pero era bajo la figura con el mismo, en alguna medida, llamado. Y dice el verso 5 ahí de esa palabra, y salía
a Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, él causó una conmoción extraordinaria donde toda esa población empezó a concurrir, a llegar ahí al desierto, a confesar sus pecados, a reconocer que algo estaba sucediendo. Entonces Juan era visto como el profeta de Dios. Algunos lo veían como el Mesías por su figura tan característica. No dijo, no realizó ningún milagro ni nada, pero su palabra era la palabra de Dios, que había estado silenciada por 400 años y venía con esa autoridad de Dios. Yo debo entender que de hecho el bautismo cristiano no es el mismo de ese bautismo que Juan estaba practicando. Ambos bautismos pues conducen al arrepentimiento, a la purificación, pero el bautismo cristiano, el que usted y yo recibimos y en el cual nos identificamos, es aquel bautismo que hacemos en nombre del Dios Trino, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al final de cuentas es una muerte en la que estábamos, pero una resurrección a la que salimos producto de la obra de redención de nuestro Dios. Y ahora es el único bautismo cristiano que existe, no existe otro, es ese, el que instituyó Jesucristo. De pronto hay ciertas corrientes en la iglesia que practican diferentes bautismos con diferentes sentidos, no están bíblicamente. Es como el tema de bautizar niños o presentar niños, bíblicamente no está enmarcado, pero algunas iglesias lo practican. Pero aquí hay mucha claridad sobre mucho de esto, porque es donde trata el tema del bautismo. Todo esto iba a cambiar de una forma en la cual el ministerio de Juan el Bautista iba a ir menguando, pero aparecía el Señor a ocupar un lugar que iba a ser a partir de ese momento un lugar de preeminencia. Juan mismo nunca tuvo duda de que el Mesías era supremo, o sea que el Mesías estaba sobre él, y es lo que en este pasaje se deja claro. Vamos a verlo versículo a versículo, por lo menos para ir teniendo claridad de esto. Casi que los 3 primeros versículos están conectados, el 22, 23 y 24. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: luego Juan y sus discípulos salieron de Jerusalén. Perdón, dije Juan de nuevo. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había muchas aguas y la gente iba a él para ser bautizada. Esto ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Aquí hace ver que Enón es una palabra que prácticamente es una transliteración de un vocablo del hebreo que significa fuentes. Y aquí habla de 2 lugares que se mencionan ahí que contaban con abundancia de aguas. Y la Biblia, como le decía antes, no tiene ni una palabra de más. Todo está por una razón. Todo está ahí con un propósito. Vamos a verlo más adelante, por qué está haciendo la palabra realce en esa abundancia de aguas. El Señor, de hecho, deja Jerusalén, que fue donde primero se aparece con él su figura, e inaugura aquí la predicación que va a llevar a cabo primeramente con ese ministerio bautismal de una forma coincidente con el de Juan el Bautista. O sea, están en un mismo momento, es lo que la palabra nos está haciendo ver. Ambos con el llamado a arrepentirse, ambos con el llamado a la purificación, y aquí pasan condiciones que de ser prácticamente desconocido, tanto Juan como el Señor de pronto pasan a escena. Se conoce de su nacimiento, lo que vimos antes de Zacarías cuando anunció el nacimiento del Hijo, pero no se sabe nada de Juan hasta que está predicando en el desierto. Lo mismo el Señor, se sabe de su nacimiento, pero no se sabe nada hasta aquel evento en el templo a los 12 años, y después no se sabe nada, o la Biblia no lo registra hasta que aparece ya públicamente, como una persona adulta, 30 años, ya en el inicio de ese ministerio que iba a demorar 3 años, según lo que se puede estimar. Y los dos, tanto el Señor Jesús como Juan el Bautista, tienen un mismo mensaje de exhortación a toda la comunidad.
a todo ese pueblo de Israel. El de Juan el Bautista lo vemos claramente en Mateo capítulo 3, verso del 1 al 3, y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Claramente direccionando quién era ese que estaba llamando al arrepentimiento, a la venida del reino de los cielos. Y si vamos también a la palabra, en Mateo 4, 16, dice la palabra así: el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente las mismas palabras que está diciendo Juan en torno a la venida del reino de los cielos. Uno estaba anunciando al otro, y aquí claramente es un arrepentimiento, hace ver que es un requisito previo para esa salvación, para ese entrar al reino de los cielos. Es darle espalda al pecado, es dirigirse al Señor, es dirigirse a Cristo, en el caso de que lo entendemos nosotros. Y eso viene a ser el resultado de una regeneración. Acordémonos que se va a producir en nosotros posiblemente muchos arrepentimientos a situaciones que vivimos y hacemos, pero regeneración una sola. La regeneración es el momento en el cual el Espíritu Santo viene a nuestra vida y es el que nos empieza a desmudar de adentro hacia afuera, y empezamos a cambiar todos nuestros apetitos, todas nuestras inclinaciones. Toda esa regeneración se da cuando usted y yo nacemos del agua y del Espíritu, y claramente hemos entendido que eso no lo hace el hombre, eso lo hace Dios en la vida del hombre. Así que es un cambio en el cual se produce esa regeneración, y nosotros entonces entramos a una condición, a una necesidad de arrepentimiento constante al ver las malas actuaciones que nuestra carne, aún caída, aún adherida a este mundo, trata de hacernos llevar. Entonces, el arrepentimiento muchas veces, todos los días, constantemente. La regeneración una vez. Inicia el proceso y ahí continúa hasta el final de nuestro tiempo acá. Aun cuando el ministerio de Jesús estaba allí ganando fuerza, había grandes multitudes que iban a Juan y eran bautizadas por Juan. Es lo que está diciendo aquí la palabra. Solo el evangelio de Juan es el que muestra este periodo que es coincidente antes de que Juan fuese encarcelado por Herodes. Ahí muestra solamente, este evangelio lo muestra. Aquí inicia una nueva etapa, de hecho, en la historia de la redención. Y es algo que les decía antes, que tenemos que tomar atención de lo que ahí está mencionado. El hecho de que dice que había un lugar donde habían muchas aguas, y ahí concurrieron los dos, o cerca de ese lugar, a un lugar de muchas aguas. Yo le pregunto, ¿para qué necesita usted mucha agua? Si lo que está abocando es al tema de bautismo. Justamente porque etimológicamente, si entendemos qué quiere decir bautismo, bautismo es inmersión. Bautismo es una palabra que dice completamente mojado. Otra traducción es cubrir completamente en un fluido. Eso es bautismo. Y tenemos que entender que aquí hay una clara indicación, incluso de la forma de practicarlo. Hoy vemos grupos y todo, que una rociadita ahí, aspersión. Yo vi la cosa más graciosa que puede uno pensar desde una óptica donde usted tiene entendimiento de que el bautismo es así. Cuando una vez Dios nos permite estar en Israel, en el río Jordán, y de pronto hay un grupo de gente metidos en el Jordán, y está fuera en una baranda un cura con una botellita comprada en el supermercado y bautizándolos a ellos ahí, porque su doctrina es que es aspersión, o sea, no es inmersión. Y entonces, de nada valía que estuviera en el Jordán. Al final de cuentas no era el agua del Jordán con la que se estaba bautizando con catadín o con lo que fuera. Pero eso para que entendamos algo que de pronto está por doctrina, que se acepta. ¿Por qué? Porque hay algún beneficio, porque alguna razón lleva todo esto. No es porque se le ocurrió, hay una razón de todo eso. ¿Por qué la gente lo hace así? Y ahí yo pude ver gráficamente, digo, qué increíble. Si tiene el Jordán, tiene el agua del Jordán, es un sitio extraordinario.
hasta adentro. Y me metí en el Jordán por lo menos y me bauticé donde se bautizó el Señor. Si bautismo es inmersión. En esto hay mucha controversia, no se trata de hacer todo un mundo de eso, pero se ha mirado muchas veces el bautismo como un aspecto meramente político. Y la Iglesia Católica fue la primera en verlo en esta forma. ¿En cómo? En masificar poblaciones que sin opinión propia los podían sumar a pertenecer a la religión. Entonces cogían un montón de indios y demás y los bautizaban con ahí aspersión, ahí en cualquier lugar, no necesitaban ni río, simplemente usted con una botellita de agua bautizaba a todos los que quisiera y más. Y entonces podía sumar poblaciones. Algunos de los reformadores no se quedaron atrás y fueron sumados países completos, como países de fe, como países que fueron alcanzados por lo que podíamos decir la gracia. Y entonces no podía usted coger un niño, como el caso de Isaac, y meterlo y meterlo bajo el agua. Ahora sabemos que el niño tiene una cuestión que le dura como 3 meses, que es que bloquea la tráquea y no se ahoga, sino que se lo puede dejar ir, porque él está en un medio líquido. Pero en realidad, para poder sumar fácilmente, pues lo más sencillo es que usted coge un niño, lo coge y le echa un chorrito de agua y ya está, bautizado, aquí está, lo presentamos. Simplemente una forma de hacerlo expedito, rápido y poderlo hacer en una forma masificada. Eso es el sentir, por lo menos, de por qué se practica de la forma que se practica, en muchos casos. Pero aquí claramente podemos entender que es inmersión. Por eso había muchas aguas, una forma en la cual podemos realmente entender la razón por la cual la palabra testifica que había muchas aguas. Había la posibilidad de poder usted sumergir a todos los que quisieran y más allí, en esos torrentes, en esas fuentes de agua. En esto, amados, lo importante al final de cuentas es con quién nos identifica ese bautismo. ¿Con una religión o con uno que vino a dar su vida en una cruz? Y esa es una parte que a veces es un poquito problemática, porque muchos son adscritos a una religión sin ni siquiera conocer a ese que dio su vida en una cruz. Llámese el catolicismo romano y toda la famosa evangelización católica en América. Los indios ni cuenta se daban de quién era, seguían haciendo lo que ellos hacían toda la vida, pero sencillamente eran cristianos. ¿Por qué? Porque eran bautizados. Es un absurdo, es una falta completamente de seriedad, se podría decir, pero tenía un propósito político: sumar población a un grupo religioso. Y entonces decimos que hay una gran población de gente que es de esa religión y esa gente no sabe ni qué es esa religión, ni conoce qué es. Pasó el tiempo, un tiempo considerable en que Jesús y Juan el Bautista, según hace ver esta palabra, ahí estaban bautizando en forma simultánea. Les decía que esto no es algo que lo dejen ver los otros evangelios. Más bien, si se quiere, si usted ve los otros evangelios, hacen ver como algo que fue cortado prácticamente en el momento en que el Señor es llevado al desierto y sufre las tentaciones. A partir de ese momento es cortado prácticamente todo vínculo de Juan el Bautista con él, porque ya Juan el Bautista es encarcelado. Le voy a leer 2 pasajes para que entendamos más bien un poquito cómo este Evangelio de Juan aporta esa información adicional de que los dos, tanto Jesús como Juan el Bautista, estaban bautizando a la vez, versus los sinópticos. Le voy a leer esa escena en 2 sinópticos. Mateo capítulo 4, verso 11. Dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba encarcelado, volvió a Galilea, a predicar a Galilea. Ya cuando Juan estaba encarcelado, o sea, después del desierto, según lo que entendemos, vuelve a Galilea. Ve lo que dice el otro sinóptico, que es Marcos. Acordemos una cosa: sinóptico es el evangelio que es descriptivo, que simplemente va definiendo, va escribiendo paso a paso todo el acontecimiento de lo que es la vida del Señor. 3 son los sinópticos: Lucas, Mateo y Marcos. Juan no es sinóptico, no es descriptivo paso a paso de la vida del Señor, sino que aporta cosas que aquellos son omisos. Dice Marcos, capítulo 1, verso 13: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Entonces se ve como que Juan encarcelado, Jesús sale del desierto a predicar. Pero según Juan, los discípulos del Señor y el Señor mismo bautizaban junto con el tiempo en que Juan estaba bautizando. Entonces aquí está dando esa información que nos ayuda a entender detalles importantes. Al no ser el Señor el que bautizaba personalmente, ahí muestra que el Señor es mayor que Juan el Bautista. De hecho, eran los discípulos del Señor los que bautizaban, no era el Señor Jesús. Ahí la etapa, se da esa etapa que continúa después de ese momento en la forma del bautismo, en la forma en que el Señor iba a instruir, en la forma trino, del Dios trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la forma en que se va a extender a todos los diferentes pueblos de la tierra, por todos aquellos que se confiesan como seguidores de Cristo, como seguidores de su palabra. Acordémonos cuál es la instrucción, todos la conocemos, es tal vez el pasaje más claro sobre este acometido que la iglesia tiene, que es la gran comisión, que está en Mateo capítulo 28, verso 19, cuando el Señor ha dicho, toda potestad me ha sido dada, por tanto id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta instrucción, de hecho, fue la dada por el Señor a su iglesia. Constituye junto con la Santa Cena las dos sacramentos, porque son instrucciones mandatorias de Dios, únicos que debe practicar la iglesia. Y hasta la fecha, tanto el bautismo como la Santa Cena son puntos de pelea, de discusión, motivos de disputa, porque hay corazones corruptos de seres humanos que se inclinan, al final de cuentas, a hacer las cosas a su manera, a lo que cada quien entiende, a las inclinaciones caprichosas. Y es lo que miramos muchas veces cuando el hombre empieza a crear fiestas que Dios no dice que las realicen, o no da detalles de cómo realizarlas, o no da ordenanzas al respecto, y de pronto vemos cosas que se dan que son prácticamente para satisfacer ya sea un acomodo político de una religión dada, o bien el deseo de satisfacer algo que al hombre le gusta hacer, y lo hace porque le gusta hacer. Por eso tenemos que ocuparnos mucho en estos tiempos. ¿Para quién hacemos lo que hacemos? ¿Para gloria de Dios o para gloria nuestra? Son tiempos en los cuales yo siempre sigo diciendo, yo cuando veo un colacho ahí, y jugando de que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, eso ya debería ser algo repugnante para cualquier persona, que como un ser se define como omnipresente. Puede estar en todo lugar. Como es omnisciente, sabe lo que todo el mundo quiere. Y en el momento que alguien toca la gloria de Dios, es de que usted coge eso y lo aplaste y lo repudie. Pero hoy, ¿quién va a repudiar a ese gordón tan buena gente, tan bonachón, tan vacilón? Pero bueno, eso es otro tema. Pero tenemos que tener cuidado cuando las cosas que yo hago no dan gloria a Dios. ¿Dan gloria a Dios o no dan gloria a Dios? ¿Es para mi deseo o es para exaltar al Señor? Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Aquí el bautismo se da en el nombre del Dios Trino, según la instrucción del Señor. Es la ordenanza perpetua de toda la iglesia. En Pentecostés, de pronto surge algo, después de ese tiempo, que da pie a que de pronto se formen ciertas corrientes sectarias que tratan que no son trinitarias esas corrientes, o sea, no creen en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, casos testigos de Jehová y otros, y entonces empiezan a darse ciertas inclinaciones curiosas, por lo que la palabra del Señor dice, pero al no verlo en el contexto, entonces la persona se equivoca. Por ejemplo, Hechos 2:38, todo esto lo estoy refiriendo porque este tema trata lo que es bautismo. Entonces, Hechos 2:38 dice así: pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces algunos dicen, ve, la palabra dice que no tiene que ser en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí está diciendo claramente en el nombre de Jesucristo. Pero yo le pregunto, obviamente el mandamiento mayor es el que está dando, el que da el Señor. Y si yo le digo, lo bautiza en el nombre de Jesucristo, ¿qué es lo que está diciendo? En identidad con Jesucristo.
Si yo digo en identidad con Jesucristo, ¿qué estoy diciendo? Lo que Jesucristo es, lo que Jesucristo dice, lo que Jesucristo ordena, es lo que yo tengo que asumir. Entonces, inmediatamente, ¿a dónde me remite? A lo que Jesucristo dijo. Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero algunos encuentran aquí de pronto un espacio para decir, ve, no hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que solamente en el nombre de Jesús. Y entonces hay ciertas sectas que se llaman solo Jesús. Esto para hacer ver cómo de pronto surgen cosas por no ser apegados a lo que la palabra claramente establece. La inclusión, de hecho, nuestra en ese pacto es por Dios, es por el Señor que lo hizo. Algunos de pronto dicen, qué sé yo, el tomar identidad con, lo ven a veces enmarcado todo esto en que el bautismo es para sellar a esa persona y sumarlo a un pacto. Bueno, eso es una forma de interpretación de algunos grupos. Yo creo que el que determina esa continuidad es aquel que circuncida a un pueblo. Y la circuncisión fue lo que se dio para el pueblo para ser sumado al pacto que Dios hizo con Abraham. Lo que pasa es que llega un momento en el cual ya nosotros no circuncidamos solo a los varones. Ahora hay un Dios que circuncida hombres y mujeres. Jesucristo dice que Él hace esa circuncisión en todos los que Él ha llamado, ha escogido. Y yo creo que el bautismo sigue siendo solo uno, y es en razón del arrepentimiento, en razón del reconocimiento de que mi vida se identifica con Cristo Jesús. Dice esa misma palabra de Hechos, capítulo 2, el verso 41, dice, así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadió aquel día a la iglesia como 3,000 personas. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Recibieron su palabra. ¿Y qué sucedió cuando recibieron su palabra? Tomaron identidad con, que es bautismo. ¿Y entonces qué hicieron? Siguieron su ordenanza. Aquí la ordenanza o el sacramento, Dios lo da a hombres débiles como cualquiera de nosotros, pero debe ser realizado en estricto, qué sé yo, apego a la instrucción que Dios da. Sobre todo en el sentido por el cual el Señor lo realiza, la razón por la cual el Señor lo realiza. No es solo el hecho de decir, qué sé yo, al final de cuentas, como lo decía al inicio, ¿a quién adoro? Sino también cómo lo adoro, cuál es la forma. Y algunos quizás lo hacen a su manera, a su forma, por satisfacer algún capricho, alguna inclinación de algún grupo. Y al final de cuentas vemos cosas en las cuales tal vez no nos postramos como estamos viendo en estos días en el libro de Daniel ante la estatua de Nabucodonosor. Pero de pronto al final de cuentas se tiene una inclinación ante cosas que no deberíamos inclinarnos, cosas muy diferentes al Dios de amor, al Dios de perdón. Y en la historia vemos cómo se han dado controversias de la forma en cómo usted y yo adoramos. Y de pronto, si usted no levanta las manos, usted se convierte en un repudiable para ciertos que dicen, pero ¿qué es usted tan frío? ¿Por qué no levanta las manos? ¿Por qué no aplaude? Y de pronto, si usted lo hace de una forma tal y mete algunas cosas ahí, instrumentos, algunos grupos dirán, pues estos son unos paganos, alboroteros, ¿cómo se les ocurre al Dios sublime exaltarlo de esa manera? Y así por el estilo hemos visto cómo surgen un montón de cosas, pero que son de la inclinación del corazón humano, que no son cosas que están claramente enmarcadas. Para citarles un ejemplo sobre el bautismo, que es lo que venimos hablando. Llegó un momento dado en que alguien dijo, yo no estoy de acuerdo en masificar poblaciones bautizando niños. Y entonces no solo se bautiza el que cree, el que entiende lo que hizo, el que acepta a Jesucristo y entonces lo hace Señor de su vida. Resulta que los que masificaban, tanto católicos como alguna corriente de los reformados, se enardecieron con eso, porque estaba tocando algo que ellos estaban de alguna forma llevando adelante, pues con un propósito un poquito sesgado, aunque no bíblicamente estricto, con una justificación bíblica, sino algo que favorecía. Y hoy vemos cosas que nos atrevemos a pensar cómo fue posible. Gente que decía, vamos a estar apegados a la palabra,
vamos a estar metidos en la palabra, hicieron cosas tan detestables. Y entonces algunos de los que defendían el ser bautizados por segunda vez, no aquel bautismo que le dieron de niños, sino el ser bautizados creyendo firmemente, le llamaron, bueno, ese grupo se conoció en el tiempo de la Reforma como los anabautistas. Y a muchos de los anabautistas los cogieron y los sumergieron para que fueran a conocer a Dios directamente. No decir el te bautizo, no, vaya, conozca a Dios. Y los mismos que defendían la pureza los ahogaban porque sencillamente ellos defendían algo que ellos no estaban de acuerdo. Una cosa que usted diría, pero Dios mío, eso es tan trivial, eso es tan superficial, eso no tiene mayor peso. Es cómo bautiza uno, cómo bautiza a otro. Pero en un momento dado, para vergüenza de la historia, el cómo se constituyó en un ídolo que obligó a gente a matar gente porque no bautizaba como yo bautizaba. Eso está ahí en la historia de la iglesia y simplemente es un espíritu incorrecto, un celo incorrecto por cosas que no debieron ser. El proceso evangelizador que la palabra nos hace ver aquí en esta práctica, Juan fue el que lo inicia. El Señor lo practica junto con él en todo ese hacer que la gente creyera y fuera bautizada, pero la iglesia lo debe continuar. El asunto es cómo lo continúa, en qué forma lo continúa. Yo por lo menos creo que la iglesia debe ser en todo momento apegada en lo más posible a la palabra y nunca perder el sentido de por qué hago lo que hago. Cuando yo me desvío, puedo estar luchando contra Cristo mismo, como le pasó a estos discípulos de Juan. Estaban peleando contra Cristo mismo, que era el que Juan estaba anunciando. Vea usted en el primer momento, con Cristo presente, para que veamos cómo cuando yo no tengo claridad a quién estoy sirviendo, me desvío y puedo hacer barrabasadas absolutas. Es lo que sigue en el verso 25 y 26. Y dice, surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente y todos van a él en lugar de venir a nosotros. ¿Viste que los discípulos sentían ahí que había un asunto más profundo que lo que estaba ahí en juego y era de quién era el mérito bautismal? Si Juan fue el que lo empezó. Estaban comparando a Jesús con Juan y estaban teniendo envidia de ver que mucha gente se estaba yendo con el Señor, que se estaba convirtiendo en un competidor y que ni siquiera le dicen aquel Jesús que tú dijiste, no, aquel hombre del cual tú diste testimonio. O sea, ni siquiera se refieren a Jesús con su nombre, se refieren a aquel hombre para ni siquiera darle mucho crédito, para desvalorizarlo. Ellos estaban centrados en algo, no querían dar crédito a Jesús para nada, no estaban captando un concepto de reino, estaban inmersos, centrados en su propio ministerio. Y ese propósito de su ministerio bautismal se estaba cayendo. Estaban perdiendo clientela. Ya no estaban teniendo las multitudes. Al parecer existía una eficacia de pronto o un favor especial y muchos estaban yendo con el Señor y algunos estaban dejando. Ellos dicen todos están yendo con Él, como maximizando la cosa. Pero ahí lo que vemos es que cuando dejamos nosotros de ver para quién hacemos lo que hacemos, nuestra doctrina se puede convertir en un ídolo. Nuestra doctrina. Y de pronto podemos inclinarnos a eso y podemos estar afectando a aquellos por los cuales Cristo murió. Aquellos por los cuales usted y yo tenemos que dar testimonio. Entonces de pronto una identidad que yo me bautizo en el nombre de Jesucristo y hago cosas contrarias a Jesucristo, ¿en nombre de quién estoy realmente haciendo esos preceptos? Simplemente es religión, es algo que no obedece a aquello que estoy haciendo. Mi corazón tiene que en todo momento actuar en sintonía con un corazón regenerado según Cristo Jesús, según su instrucción, según lo que Él ha definido y no según un grupo o una forma de credo que yo quiero llevar adelante. ¿No estamos entendiendo? Entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando el asunto no mana de la palabra, no hay una estricta, clara instrucción de la palabra, puede abrirse a un montón de cosas incorrectas. Aquí ellos son movidos por celos, son movidos por ira, miraban esa competencia entre Juan el Bautista y Jesús como si fueran rivales, como si fueran competidores.
No hay, de hecho, la complacencia en estos discípulos de que Juan hubiese dado testimonio a aquel que de pronto le está robando el mandado, de pronto aquel que le está quitando el negocio, si podemos llamarlo en ese sentido. Aunque bíblicamente Juan, el apóstol, no Juan el Bautista, claramente hace ver cuál es el designio divino sobre Juan el Bautista. Acordémonos de que Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 6, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, en esta alusión a Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, claramente estaba bien definido a qué iba Juan. Pero ellos, al ver que todos van, los discípulos, todos están yendo hacia el Señor, de pronto dice Juan: hey, usted se va a quedar sin seguidores. Y como que aquí vamos a estar nosotros haciendo nada, aquí en el río, esperando gente, y todos se van a ir por su lado. O sea, ellos habían totalmente perdido. Aquí vemos cómo la carnalidad del hombre puede muchas veces inclinar a formar partidos, a formar grupos dentro de lo religioso. Y alguna gente con mucho celo puede hacer barbaridades, como esa que acabo de decirles, de matar gente porque bautizaba de una forma diferente. Y vemos gente de pronto matando gente. Eso lo hemos visto no muy largo. Eso lo veíamos en Irlanda hace nada, protestantes y católicos y matándose unos a otros por credos. Ahora, estamos hablando del siglo, recién el siglo pasado. 1 Corintios capítulo 3, verso 3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno: yo ciertamente soy de Apolo, y el otro: yo soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió del Señor. Yo, dice, planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Y es algo en lo que tenemos que estar nosotros ubicados. La carnalidad produce actitudes de envidia, de hecho de formas severas de egoísmo que se presentan, y produce en definitiva contiendas que al final dividen corazones y dividen iglesias y dividen países. Y son cosas que tenemos que tener cuidado. Aquí la queja de los discípulos esperaba a ellos que de alguna forma Juan reaccionara favorablemente a su queja. Ellos vienen y le presentan esa controversia que ellos están viendo. Y el problema está en que muchas veces vemos en nuestro entorno que muchos discípulos y maestros están llenando iglesias que fácilmente se acomodan a defender posiciones particulares y no a defender el reino. Por esa razón hay tanta división, por eso hay tantas corrientes de credos, por eso hay tantas situaciones donde cada uno parte la tajada del queque que más le favorece, o según le conviene, o según lo ve. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Casi se está diciendo ahí, esta gente, los discípulos de Juan: hey, mira, te vas a quedar sin nada, te van a cerrar este negocio, vas a tener que venir aquí al río solo, nadie va a venir a seguirte, tiene que pellizcarse o hacer algo está pasando. Y uno se pone a ver que el afán de pronto de monopolizar, qué sé yo, el honor, de monopolizar la unción, que es un término hoy tan hinchapado, y la gente que yo tengo el poder, la unción, y hacen unas demostraciones y un montón de cosas. El monopolizar el respeto, en el caso de muchos que se dicen ser los padres de la iglesia y toda la cosa, de monopolizar la verdad. Hay muchas formas en las cuales monopolizar el éxito. Son diferentes cosas que han sido en todas las épocas de la iglesia, amados, un veneno de la iglesia. Y en muchos momentos una vergüenza para los miembros de la iglesia, para los ministerios mismos, y ha dejado lunares en la iglesia de mucha gente que dice: yo soy agnóstico, yo no creo en nada. Para estar metido en este montón de pleitos, mejor no estar.
Qué terrible, amados. Qué terrible cuando son las inclinaciones caprichosas y no la palabra la que nos guía, la que nos lleva a aquello que usted y yo debemos creer y hacer. Debemos hacer cada uno lo que Dios nos ha llamado a hacer. Debemos en todo momento dejar en manos de Dios el escoger, el usar, el honrar los propios instrumentos que Él ha escogido según a Él le parezca, según Él quiera hacerlo, no según nuestro capricho. A veces estamos pensando que si yo oro más voy a lograr. Y entonces estamos tratando de echar un pulso ahí para que Dios me satisfaga en algo. Aquí los discípulos no les gustaba que su maestro decreciera en éxito, porque el éxito para ellos era que todos vinieran a Juan, no que fueran a Jesús, según esa valoración que ellos tenían. Porque ellos no estaban viendo el éxito que estaba logrando Juan al cumplir su cometido ministerial, que era ser el heraldo de aquel que había de venir, y todos tenían que ser conducidos a Él. Yo le pregunto a usted, ¿cuál será nuestro verdadero éxito? ¿Cómo define usted su verdadero éxito? ¿Qué nos va a encontrar el Señor haciendo cuando Él venga? ¿Serán las obras que Él preparó de antemano para que cada uno de nosotros anduviésemos en ellas? ¿O será que ganamos el pulso doctrinal? No sé, la motivación del corazón al final puede ser muy caprichosa, pero yo le animo a algo. Todo es todo. Lo que usted y yo hagamos tiene que ir enfocado en darle gloria a Dios. En el momento en que no le da gloria a Dios y nos satisface a nosotros y dejé a una persona empapada en el suelo, como alguno que me decía un día, pastor, un versículo, es que quiero darle un buen toque de Biblia. Y buscarte una de esas Biblias grandotas y le das y una vez te lo noqueas. De pronto andamos buscando un versículo para golpear gente, para avasallar, y eso no se trata de la palabra. Y entonces, ¿le da gloria a Dios lo que estamos haciendo? La gloria de Dios en los líderes bien ubicados, en los líderes guiados por el Espíritu Santo de Dios, es lo que vamos a ver de seguido ahora, lo que Juan hace. Que Dios nos permita ser líderes de esa naturaleza, ser gente que realmente entiende para qué está en este mundo. No estamos para ganarle un pulso a nadie, estamos para que Jesucristo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, reciba toda la gloria, reciba toda la honra, reciba toda la alabanza. Amén. Podemos darle gloria a Dios un momento, que no nos afecten las formas en las cuales de pronto alguien crece y nosotros decrecemos, según el entendimiento de algunos. El Señor es digno de recibir la gloria. ¿Tenemos algo para darle gloria? ¿Algún cántico? Yo creo que sí habemos. Ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu majestad, me acerco a tu trono. Sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador
gloria, Señor, nada la puede opacar, Señor. Tú eres el Dios de toda gloria, tú eres el Dios de toda potestad. No queremos en ningún momento, Señor, Padre, encontrarnos en lo que tu palabra misma advierte, Señor, que algunos incluso matarán a otros por hacerle un favor a Dios, contendiendo, Señor. Tú advertiste muchas veces de situaciones que se iban a dar, Señor, por un celo equivocado, por un actuar erróneo, Señor. Hoy, Señor, nos inclinamos ante ti y queremos ser ese pueblo, Señor, que no tiene en cuenta su propia gloria, su propio propósito, su propia doctrina, Señor, para poder, Señor, inclinar tu palabra a ello. Queremos ser ese pueblo, Señor, que se deja guiar por tu Santo Espíritu, conforme a la instrucción de tu palabra, Señor. No queremos, Señor, torcer, no queremos estirar, no queremos de ninguna forma, Señor, adicionar nada a lo que allí está establecido. La razón por la cual cada palabra está allí, Señor, queremos seguirla, Señor, fielmente, y no caer en lo que Señor, estos seguidores de Juan cayeron, contendiendo contigo mismo, Señor, contendiendo con aquel que venía en respuesta a una promesa que el cielo había dado miles, cientos de años antes, Señor. Padre, guárdanos, Señor, de estar contendiendo en aquello que no da gloria ni honra a ti. Sabemos que somos como iglesia, columna y baluarte de verdad, Señor, y tenemos que centrarnos y defender la verdad pura, Señor. Pero guárdanos, Señor, de cometer errores y afectar vidas y dañar, Señor, vidas por defender posiciones caprichosas. Hoy nos inclinamos ante ti, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo orgullo, toda altivez. Hoy nos rendimos ante ti y queremos ser ese pueblo, Señor, que en todo lo que hace, en todo lo que realiza, entiende que su éxito es hacer aquellas obras para las cuales hemos sido hechos, hemos sido llamados, hechura de Cristo Jesús. Queremos hacerlo para gloria tuya. Queremos hacerlo para que todos miren, Señor, realmente que tú eres el Dios de nuestra vida, el Dios que sustenta nuestra fuerza. Todo honor, toda gloria, toda alabanza, toda adoración sea única y exclusivamente para ti. Que todos los ojos se fijen en ti, Señor Jesucristo. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda exaltación. En el nombre de Jesucristo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Amén y amén. A Él damos gloria. Amén, 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 amén. Su gloria es incomparable. Nada puede opacar la gloria de Dios. No podemos tocar la gloria que solamente le pertenece a Dios. Que Dios nos guarde, amados, porque es muy fácil camufladamente de pronto inclinarse a lo que el corazón quiere y no llevar gloria a Dios. Que Dios nos guarde en todo momento. Nada más quiero decirles que estamos esperando algunas propuestas de nombres para este grupo de varones que les mencioné la semana pasada, que queremos constituir. Nombre del grupo, algún logo que lo identifique. No he tenido mayores observaciones, pero por favor ahí me lo hacen saber para echar a andar esto. Animarles a que nos sigamos cuidando. La cantidad de gente que se ha contaminado últimamente en esta zona es muy alta, y somos llamados a tener un celo especial máximo en estos días. A mí me preocupa, ahora que salió la noticia de que ya la vacuna, y hay una gran no sé qué, la gente de pronto piensa que la vacuna está ahí. Y amados, en 2 meses suceden tragedias, desgracias. Sí, y aquí vamos a tener que esperar 6 meses por lo menos para decir, ya hay una vacuna que está trabajando, poniéndole mucho, poniéndole muy poco. Así que no podemos tirar las campanas al vuelo, tenemos que ser muy cautos. Este fin de año es altamente fácil caer en esos grupos familiares bastante crecidos. Pensamos que el vínculo de familia nos hace inmunes y ahí es donde más problemas se han dado. Así que cuidémonos y podamos seguir reuniéndonos bien, celebrando juntos, por lo menos hasta que todo esto se complete, todo esto termine y podamos después llegar al momento donde podamos darnos el abrazo y compartir de la forma linda en que siempre nos ha gustado.
pero de momento cuidémonos. Y algunos dicen, no me importa que a mí me den, pero amados, lo que a usted le dé puede afectar a alguien que sí le va a hacer mella. Yo me cuido tremendamente porque yo cuido a mamá. Y yo puedo decir, bueno, yo estoy fuerte, a mí tal vez no me hace nada, pero hey, mamá tiene 86 años y tengo que cuidarla. Y tengo que cuidarme de abrazar y de muchas cosas, no por mí, por otras personas. Entonces cuidémonos en eso, ¿de acuerdo? Bueno, también, básicamente eso, que tengamos ese celo. Vamos a dar la bendición final y darle gracias a Dios. Padre, gracias damos, Señor, porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es veraz, Señor, en todo. Y tú aquí nos adviertes, Señor, de ese cuidado que fácilmente, Señor, por equivocaciones de inclinaciones del corazón, podemos torcer y podemos contender contra el Dios mismo que nos ha llamado a hacer su obra. Guárdanos, Señor, de todo esto. Queremos ser un pueblo dócil, un pueblo que se inclina ante tu palabra y que te honra en todo y teniendo como premisa siempre dar gloria en todo a tu santo y bendito nombre. Hoy bendigo, Señor, en tu nombre a tu pueblo, a tu iglesia, a mis hermanos amados, conforme a tu instrucción. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce su rostro sobre ti, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Él es siempre digno de toda la gloria, de toda la honra. Amén.